Buenas tardes, una semana más. Es una bendición el poder estar con todos aquellos que conectan cada semana para compartir la porción de la Escritura, la porción que en esta semana es generaciones, también llamada Toldot en hebreo. Toldot, las generaciones. Y comenzamos en esta semana desde el capítulo 25 al capítulo 28 de Génesis, tomaremos la porción de la escritura semanal que toca en esta semana. Vemos en el capítulo 25, en el cual se llama esta porción generaciones, porque ya se van a abrir las generaciones. Y las generaciones o las toldot será el elemento por la cual será utilizado las generaciones, el elemento generacional para la venida del Redentor, la venida del Mesías. Cuando se empieza a leer la Biblia, las primeras veces, lo que más se salta al leer, porque parece que aporta poco o para los no muy estudiosos les aburre, son las generaciones, porque simplemente son generaciones. Pero tenemos que decir que el método que el eterno Dios ha elegido para traer la redención es el de las generaciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, este es el pacto. Y la simiente de la mujer pisará la cabeza a la serpiente. Génesis 3, Bereshit, ya está la primera profecía acerca del Redentor, que era necesario que igual que el pecado entró por un hombre, Adán, por otro hombre, el Mesías, Jesucristo, debe también ser expiado. Aquel cordero que estaba preparado antes de la fundación del mundo. Y encontramos aquí ya la muerte de Abraham, pero antes de eso nos dice que Abraham se casó con Cétura y que tuvieron una serie de hijos, Abraham con Cétura, después que murió Sara. Y nos dicen los nombres, citaremos algunos: Zimram, Josac, Medán, Madián, Isba y Súa, y que José engendró a Seba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusitas, leumitas, y los hijos de Madián fueron Efa, Efor, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Abraham con Cétura. Pero dice que les dio grandes dones a todos estos hijos, pero que a Isaac le dio todo lo que tenía. Y dice que murió pues Abraham, y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo, y lo sepultaron en la cueva de la Macpelá, que esto es Hebrón. Luego se nos habla también de la genealogía de Ismael, que es otro hijo de Abraham con Agar, y ahí lo encontramos en el capítulo 25, verso 12. Y también nos habla de la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, en Padararán, hermana de Labán, el arameo, y suplicó Isaac ante el Señor por su mujer, que era estéril. Y Dios atendió el ruego y concibió Rebeca, su mujer. Y como los dos hijos luchaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué he de vivir? Pero fue movida a consultar al Señor. Y le dijo Dios: Rebeca, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos están siendo divididos en tu útero. Un pueblo dominará a otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cumplidos sus días de alumbramiento, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero pelirrojo, todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida en el talón de Esaú. Y llamaron su nombre Jacob o Jacob. Jacob, en algunas versiones antiguas ya se subsanó ese error a pie de página, nota de página, no incluido en el texto bíblico, por supuesto, sino en nota de página, ponía Jacob, ladrón, usurpador. Pero la palabra Jacob es Jab, mano, Cob, coger. El que sujeta o coge de la mano, nos lo dice la escritura. Dice, y después salió su hermano con su mano asida, ya mano, aser, coger, asida del talón de Saúl. Y llamó su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando Rebeca los parió. Crecidos los muchachos, Esaú llegó a ser hombre diestro en caza,
hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre, en los originales estamos utilizando la versión textual 4. Se nos dice que Jacob era un hombre reflexivo, podemos también decir estudioso, y que habitaba en tiendas. Sin en cambio, Saúl era un hombre más nómada, más de campo. Y amó y prefería Isaac a Esaú, porque la caza de este era deleitosa a su boca, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí ya la Biblia nos habla, y tomaremos el tema porque es un gran misterio, que durante muchos siglos los teólogos y también los propios judaísmos se ha hecho preguntas de por qué eh, Isaac eh, precisaba de orar por Esaú, cuando la Biblia ya nos habla de que Esaú se casó con muchachas cananeas y que para Rebeca e Isaac fueron las mujeres de Esaú y Esaú cardos y espinos, dolor durante toda su vida. Era un hombre nómada, era un hombre de campo, pero que Isaac lo amaba, pero Rebeca nos dice que amaba a Jacob. Y Jacob era un hombre reflexivo, un hombre de tiendas, un hombre tranquilo, un hombre estudioso. ¿Qué estudiaba? Podemos decir. Pues creo que estaba reflexivo, que reflexionaba Jacob, que sería aquel que recibiría el pacto de mano de Dios. Si Jacob, en esa treta que veremos más adelante, eh, no está autorizada por Dios, en esa treta hubiera sido descubierto y todos los días de Jacob a lo menos hubieran sido un castigo o te hubieras sido fulminado allí. Y si no merecía la bendición patriarcal, atención, estamos hablando de una bendición patriarcal, allí hubiera sido fulminado. Pero ya llegaremos a eso en unos minutos. Llegando Saúl, cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Y dijo Saúl a Jacob, estoy cansado, déjame comer de ese guiso rojo, pues ese era su nombre, llamado Edom. Respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. Y dijo Saúl, ¿para qué quiero yo esto? Si igual me voy a morir. Aquí Esaú, aun teniendo derecho que no lo tenía, que tenía derecho era Jacob, como luego veremos, él de por sí ya despreció, cedió, es más, vendió el derecho de la primogenitura. Génesis 25:30. Y dijo Esaú a Jacob, estoy cansado, dame de ese guiso, pero le dijo Jacob, dame tu primogenitura. Y él dijo, ¿para qué quiero esto si me he de morir? Y dijo Jacob, júralo hoy. Y él juró y vendió. Verso 33. Y dio Jacob a Esaú pan con potaje de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Luego vemos que Isaac llega allí a Gerar y Dios ratifica el pacto con Abraham, bendiciéndole grandemente en todo. Tanto es así que los propios hombres de Gerar ven que Isaac ha sido bendecido en todo poderosamente y se levantan un gran temor por los hombres de Gerar o Gerar y le dice que se aparte de ellos porque está siendo bendecido fuertemente. Luego él abre unos pozos en el cual los enemigos cegaron y Isaac volvió a abrir los pozos. Ahí vemos la prosperidad. El que tenía el agua, y más adelante hablaremos del tema importante, el agua en el Antiguo Testamento, en los que tenían el agua eran los que tenían la riqueza. El agua para los ganados, el agua para los campos era el que poseía la riqueza. Y allí dice que encontraron pozos de agua vivas. Igual que luego el Mesías diría, el que tenga sed, venga a mí, beba y de su interior correrán ríos de agua viva. El que bebiera de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo doy, eh, correrán de su interior ríos de agua viva. También estuvo en Seba, y allí hicieron pacto aquellos hombres de Seba con él, y, y allí había un pozo que en unas traducciones más antiguas se dice que había agua, en otros que no había agua, pero allí se hace también un pacto. Había 7 pozos y en esos 7 pozos que
así se llama el nombre Seba, y Ber Seba, 7 pozos, significa Ber Seba, 7 pozos, hace una bendición. Pero ya llegamos al punto central de esta porción que llamamos Toldot o generaciones. La bendición de Isaac. ¿Por qué Isaac bendice a Esaú? Es la gran pregunta. Es una pregunta que tiene muchas interpretaciones. Por el desarrollo de los acontecimientos a lo largo de la historia, los grandes estudiosos y eruditos, tanto del judaísmo como de las diferentes religiones, se preguntan por qué Isaac bendice a Esaú, o quiere bendecir a Esaú, sería la palabra, sabiendo que Jacob era el hombre que tenía que bendecirlo, que era un hombre de tiendas, era un hombre reflexivo. ¿Qué reflexionaría Jacob? Jacob reflexionaría en Dios, en el Eterno. ¿Por qué Isaac, el padre, no lo veía? Y se obceca Isaac en bendecir a un hijo que es nómada, cazador, tiene mujeres que podía haber sido asimilado. Vemos que siempre las mujeres paganas asimilaron incluso al propio Salomón. ¿Por qué Isaac se obceca en bendecir a Esaú? El verso 1 ya nos puede dar algunas pistas. Y ahora el que me ve, el oyente, el vidente, el que me ve y me oye, puede pues tomar sus conclusiones. Os invito a que estudiéis capítulo 27, capítulo 26, 25, el contexto, hasta llegar al 25. Pero el verso 1 del capítulo 27 dice: aconteció que envejeció Isaac, y sus ojos fueron opacados hasta ya no ver. No habla Isaac, perdón, a Esaú diciendo: hijo mío, ven que te bendiga, que mis ojos se han cerrado. No. Dice que los ojos de Isaac se cerraron o se opacaron para no ver. No veía Esaú, no había una visión y no veía. Algunos comentaristas, algunos grandes maestros judíos, dice que al ser sacrificado en aquel altar en el monte Moria, que significa el monte que muestra, que enseña, a estar sobre el altar ofreciéndose como un holocausto perfecto, Isaac en el monte Moria, Abraham, su padre, que estaba enfrente a clavar el cuchillo, detrás de Abraham apareció la luz cegadora de la Sejina del Eterno y la voz trotante hablando de Tente Isaac, porque era visto que no eh, me niegas ni a tu propio hijo unigénito. Esa gran luz de Dios del Eterno detrás de Abraham, deteniéndole, hicieron que los ojos de Isaac se encegaran para el bien. Es decir, no era, hermanos, porque no amara a Jacob, no, sino era más bien porque, podríamos decir, Isaac, al ver la sequidad en el altar, para él no había el prejuicio del error. Se confundió Isaac, la bondad de haber sido iluminado por esa gran luz. Le cegó de bondad y de amor para no distinguir lo que realmente Dios quería. Es decir, a veces queremos ser más buenos que Dios. Isaac parecía como que quería ser más buenos que Dios y no veía distinción en bendecir a un hijo o al otro cuando era Jacob realmente el que Dios había elegido. Dice la escritura también en Malaquías que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, el propio Dios. Y a Rebeca también la habla, pero Rebeca sí ve. ¿Dejaría Rebeca de amar a su hijo? Dice la Biblia que a Rebeca y a Isaac, sus nueras, las mujeres cananeas, paganas que tomó Isaac, fueron cardos, perdón, Esaú, fueron cardos y espinos toda su vida. Amaba, claro, por supuesto que Rebeca amaba tanto a Esaú como a Jacob. ¿Qué madre no va a dejar de amar a un hijo aunque sea ya casi pagano, se haya casado con mujeres paganas? Lo amaba, pero Rebeca, aunque amaba, sabía diferenciar qué era la voz de Dios cuando encontraba que había lucha de guerreros
dentro de ella y Dios le habló y le dijo que había dos naciones y que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Aquí vemos, dice, aconteció que envejecido Isaac, sus ojos se cerraban. Y llamó a Esaú, a su hijo mayor, y le dijo, esto es lo que dijo Isaac, no dijo mis ojos, no ven, no, nos dice el texto bíblico, la Biblia, que los ojos de Isaac estaban ya cerrándose, no veía, no veía el llamado de Dios, el llamado de la bendición patriarcal en Jacob. Llamó pues, a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él dijo, heme aquí, y le dijo, soy viejo, y no sé el día de mi partida. Toma tus aparejos, tu arco, tu aljaba, sal al campo, cázame alguna caza y prepárame comida a mi gusto, y tráeme para que coma, a fin que mi alma te bendiga antes de que muera. Aquí estaba cegado de la visión del propósito, de transmitir en su siguiente generación, en depositar en su siguiente generación la bendición. Tenemos una gran responsabilidad todas las generaciones. Transmitir a nuestra generación, transmitir a nuestros hijos carnales, transmitir a nuestros hijos eh, en la fe, a nuestros hijos espirituales, a nuestra generación que ha de venir a transmitir los valores del Mesías, los valores de la palabra de Dios. Saber depositarlos en ellos, preparar a generaciones santas por los cuales la corriente del manantial de la bendición del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, corra. Seguimos leyendo. Pero Rebeca oía lo que Isaac decía a Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar la presa que había de traerle, Rebeca habló a su hijo Jacob y le dijo, he oído a tu padre que decía a tu hermano Saúl, tráeme una presa y prepárame comida para que coma, y te bendiga el Señor antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Yendo al rebaño, tráeme de allí dos buenas crías, y con ellas prepararé para tu padre comida a su gusto. Tú te acercarás a tu padre para que coma, y así te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre, mi hermano Saúl es un hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá me palpe mi padre y quedaré ante sus ojos como un tramposo, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre, que le había hablado Dios, le respondió, hijo mío, tu maldición caiga sobre mí. Y no vemos que sobre Rebeca cayera ninguna maldición, porque Jacob estaba en el propósito de Dios. Antes que tu maldición caiga sobre mí, solo obedece mi voz, así que ve y tráelos. Yendo entonces, Jacob tomó, llevó a su madre y a su madre lo besó como le gustaba a su padre, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los más deseables que tenía consigo en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y con las pieles de las crías les cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Luego puso en sus manos de su hijo Jacob las comidas que había preparado con el pan, y se fue su padre y dijo, Padre, y él respondió, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo? Y dijo Jacob a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me has hablado. Levántate, siéntate y come de mi caza para que me bendiga tu alma. Y dijo Isaac su hijo, qué pronto lo hallaste. Y él contestó, porque el Señor me lo ha prosperado. Pero Dios, pero dijo Isaac a Jacob, acércate para que te palpe, hijo, si acaso en verdad eres tú mi hijo Esaú o no. Había una duda en él. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Había duda, pero las manos son las manos de Saúl. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las manos de Saúl, su hermano, y lo bendijo. Y preguntó, ¿no eres tú mi hijo Esaú? Y él contestó, lo soy. Y dijo, hijo mío, acércame la caza para que coma, y mi alma te bendiga. Y se le acercó y comió. Luego le sirvió vino y bebió. Y dijo su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. Y él se acercó y lo besó. Lo vamos a parar aquí. Es cierto que Jacob aquí realmente se vio forzado a decir algo que no era cierto, porque le preguntó,
¿eres mi hijo Esaú? Y aquí contesta, lo soy. Es cierto que aquí él mintió, pero los ojos de Esaú ya se estaban cerrados y va a dar la bendición a aquel que no debía de dar la bendición. ¿Acaso Dios respalda la mentira? No, por supuesto que no. Dios no respalda la mentira. El propósito de la bendición patriarcal estaba en Jacob. Igual que también eh, no obedeció del todo en sus primeros años a Abraham, pero el pacto seguía estando en él, en la bendición patriarcal. Cierto que la mentira se pagó, y cuando dijo que era su hermana y aquellos hombres protestaron contra él, y no dejó a su sobrino Lot cuando Dios le dijo que dejara a su sobrino Lot. No se cumplió el propósito. Como veremos que el propósito no se cumplió hasta que tuvo determinación Dios en cumplirlo, por esa mentira de Jacob. Pero no por eso debemos de aclarar bien estas líneas que parecen oscuras de estos capítulos de Génesis, en el cual cierto que Jacob mintió, pero no por ello dejaba de ser el que tenía derecho a la primogenitura. Y no nos olvidemos que Esaú, aunque ya desde el vientre, el llamado, que nos dice Malaquías, a Jacob amé, pero Esaú aborrecí, eh, el propio Esaú la vende y jura vendiéndola diciendo, ¿para qué quiero yo hoy esto? Entonces, proseguimos leyendo y dice, y él se acercó y lo besó, y olió el aroma de sus vestidos y lo bendijo, y dijo, mira el aroma de mi hijo. En la bendición, primero de bendecir, hay un diálogo. ¿Con quién habla Isaac? ¿Con quién está hablando Isaac? Tiene delante a Jacob. Duda si es Esaú o Jacob. Pero aquí, ante todavía la duda, él dice, mira el olor. El olor no se mira, se huele. Pregunta, ¿con quién está hablando Isaac? Mira el olor. Está diciendo, mira, que hay una coma. Mira, Isaac está hablando a Dios. Como diciendo, mira tú, Señor, yo no veo. Pero tú sí ves, yo ya no miro. Pero tú sí miras. Yo no sé mirar. En mi corazón está que Saúl es mi hijo y lo bendigo. No importa que sea un pagano. Pero tú eres el que mira. Si me está engañando también Jacob, fulmínalo ahora o castígalo. Mira, Señor. Pero ve que no acontece nada. Y ahora empieza la bendición. Después de decir, mira, y ponérselo todo a Dios, empieza la bendición. El olor de mi hijo, como el aroma del campo, que ha bendecido el Señor, como el Todopoderoso te dé el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de grano y mosto. Que las naciones te sirvan como siervos, y los gobernantes se postren ante ti. Sé Señor de tu hermano. Póstrese ante ti los hijos de tu padre. El que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será bendito. Apenas terminó Isaac de bendecir ya a Jacob, y no bien había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Saúl llegó. También él había preparado un guiso y lo traía a su padre, y le dijo a su padre, Padre, levántate y come de la caza que tu hijo te ha traído y que me bendiga tu alma. Y su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y respondió, yo soy tu primogénito, Esaú. Miente Esaú también. Parece que el único que miente es Jacob. Hasta alguien puso una nota en página, Jacob, ladrón y usurpador. Pero aquí está mintiendo. Tú no eres el primogénito. Tú has vendido ya la primogenitura. Y jurando, has vendido diciendo, ¿para qué quiero esto si me voy a morir? Soy tu primogénito, Esaú. Se estremeció entonces Isaac con gran estremecimiento dijo, ¿quién pues vino que cazó y me trajo? Y comí de antes que viniese. Yo lo bendije ya y será bendito. Cuando Saúl oyó las palabras de Isaac su padre, dio un grito atroz y muy amargo, diciendo, bendíceme también a mi padre mío. Pero él dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición
Y dijo Esaú, con razón se le llamó su nombre Jacob, el que sujeta con la mano. No es sujetar para robar, sino que Jacob era el primero que debía de salir, pero el que se adelantó, el que suplantó, fue Esaú. Por eso Jacob, desde el vientre, al salir, le sujeta, porque se adelantó Esaú al nacimiento. Y luego vemos el desarrollo desde su nacimiento. Un hombre nómada, un hombre del campo, un hombre que se casa con cananeas, que produce a su madre Rebeca y a su padre Isaac dolor y amargor, cardo y espinos todos los días de su vida por asimilarse con mujeres cananeas. Pero Jacob es un hombre reflexivo. ¿En qué reflexiona? Reflexiona en el Eterno, reflexiona en Dios. ¿Más tienes una bendición para mí? Respondió Isaac, hijo Esaú. He aquí que lo he puesto por señor tuyo. Le he dado posíos a todos sus hermanos y le he provisto de trigo y vino. ¿Qué tendré para ti? Y dijo eso a su padre. No tiene ni una bendición, padre. Bendíceme también a mí. Isaac lo traspasó el dolor. Y Esaú alzó su voz y lloró. Y respondió Isaac, su padre. He aquí, si la grosura de la tierra, si el rocío de los cielos de lo alto será tu morada, vivirá de tu cuchillo, servirás a tu hermano. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirá su yugo de tu cerviz. Y aborrecía Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre, y dijo Saúl, que se acerquen los días de luto de mi padre para matar a Jacob mi hermano. Pero fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Envió llamar a Jacob, Rebeca, y le dijo, he aquí que tu hermano tiene la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz y vete y huyarán a donde Labán mi hermano, y mora con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que hiciste. Entonces te enviaré a traer otra vez. Será privada de nosotros dos, de vosotros los dos en un solo día. Aquí vemos que Rebeca amaba tanto a Saúl y a Jacob, pero veía el llamado que era de Jacob, no de Saúl. Luego dijo Rebeca, Isaac, estoy harta de vivir por causa de las hijas de... Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué he de vivir? Y amó Isaac a Jacob, lo bendijo y lo ordenó, diciendo, no tomará mujer de las cananeas, como hizo Esaú. Levántate, vete a Padararán, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y el Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, hasta la ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia en contigo, para que te dé la tierra de tus peregrinaciones que Elohim dio a Abraham. Y descendió Isaac a Jacob, y fue encaminado a Padarán, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca. Bueno, pues esta ha sido la porción de esta semana, las generaciones. Ya encontramos el desarrollo del pacto de la bendición, en cuál de las generaciones se va a tambalear ese pacto, pero va a ir pasando de generación a generación. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Simiente que es el Mesías, son benditas todas las naciones. Que el Señor os bendiga, os guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros, tenga de vosotros misericordia y os dé la paz. Que Dios bendiga vuestro entrar, vuestro salir, y nos vemos la próxima semana, en nuestra porción semanal. Bendiciones del cielo.